Doraemon. Bien hallados y queridos suscriptores, no se pensaba grabar este vídeo, pero como diría ese gran personaje que aparece en esa serie, en ese anime o serie de dibujos japonés que a mí me encanta, Doraemon, el gato robótico del futuro, como diría el gran Takeshi Goda, me han entrado las ganas, chicos. Lo primero que se desea hacer, mis bien hallados y queridos suscriptores, es felicitar el cumpleaños a mi amigo Jaime Blanch, que ha sido su cumpleaños este día 5 de mayo. Aunque cuando salga este vídeo seguramente ya mi amigo Jaime Blanch ya habrá terminado, ya tendrá un añito más en su vida. A ver, ojalá algún día podamos hablar con él y seguir retomando la conversación. Lo dejamos por ahí en la Atlántida, después de que yo me quedara aquí me quedé con los Morlocks en Jakku Fornsland en el subsuelo. Después de que yo me quedara, pero bueno. Ahora, si se me permite ustedes, quería hacerles un aviso. Hoy, el día 6 de... Quería decirles un aviso. Hoy, seguramente, cuando ustedes estén viendo este vídeo, el 6 de mayo, se grabará un vídeo con el tío que yo creo que va a ser un avance de otros vídeos que quizás voy a grabar yo mismo, personalmente. Vamos a grabar un vídeo sobre cine, sobre nuestras películas favoritas. Quizás toquemos el tema de películas sobrevaloradas o grandes actores del cine. Yo lo que se trataré de hacer, mis bien hallados y queridos suscriptores, no sé cómo lo veremos, yo no sé cómo será nuestra conversación, pero es un vídeo que yo había deseado grabar porque el tío me ha conocido en varias facetas. Me ha conocido como analista deportivo, don Alberto Balaila me refiero, me ha conocido como analista deportivo y también estratega al servicio de la comunidad de YouTube Real Madrid. Me ha conocido como bibliófilo. Tienen ahí nuestro maravilloso vídeo, he leído más de 3.000 libros. Hicimos un vídeo maravilloso que tres amigos hablan de ciencia ficción, en el que aparecieron mi querido Manuel Alfonseca y Jaime Blanch. Es una lástima que no hubiera podido venir nadie más, mis bien hallados y queridos suscriptores. Y lo siguiente, mis bien hallados y queridos suscriptores, es que se grabó un vídeo en el que alertamos sobre la persecución que están sufriendo los cristianos. Mi jefe, que es judío, quiero recordarles, para demostrarle que no todos los judíos tienen mala opinión de los cristianos. O sea, eso es lo que se les quiere decir, porque aquí ves las noticias en España y parece que Israel es lo más peligroso del mundo y que está matando cristianos todos los días, en lugar por ejemplo, los regímenes donde más persecuciones contra los cristianos hay, que son los países musulmanes y los países de ideología comunista. Eso es lo que se les debe decir, claro que... Y esto es precisamente lo que va a denunciar esta novela, mis queridos y hallados y queridos suscriptores. Que la Iglesia se mundanice y se convierta, por ejemplo, se dedique más a las cosas del mundo, es decir, y es la parábola de lo que... sí, es la parábola, es la alegoría o la imagen. Aquí tenemos la historia de Marta, una mujer que se preocupaba por muchas cosas, pero pocas verdaderamente importantes, que es la hermana de Lázaro y de María, y que aparece en el pasaje bíblico correspondiente. Y eso ya saben ustedes lo que le dijo el propio Jesucristo, que María había escogido lo mejor. Pero sí que se deseaba decir una cosa antes de partir. Si ustedes habrán visto mis dos shorts, es que ha sido algo muy doloroso porque yo, si me permiten ustedes, antes de empezar la reseña del libro, de la novela de Enrique Álvarez, ¿por qué hemos escogido la novela de Enrique Álvarez? Pues creo que ustedes ya lo saben. Se deseaba hacerle justicia a don Juan Oh, perdonen ustedes, me he atragantado. Si muero aquí en directo, bueno, no podrán ver el vídeo porque alguien tiene que subirlo. Pero bueno, si me pasara algo, no sé si mi hermana podría subirlo. Bueno, no conoce mi número, así que no podría subirlo. Así que sería una pérdida porque se perdería un gran vídeo. Eso es lo que se les quiere decir. Lo que se les quiere decir a todos ustedes, mis bien hallados y queridos suscriptores, es que hemos pasado días muy duros en la comunidad de YouTube Real Madrid y ha habido muchas divisiones por temas. Es que no merece que nos peleemos por los jugadores. Eso lo ha dicho mi amigo Quillo Barrios y yo lo digo. Aquí hemos grabado dos shorts porque es que la cosa ha sido durísima. Hemos pasado, hay mucha crispación en los chats de mucha gente, de muchos usuarios partidarios del Real Madrid, que nos hemos dedicado a hacer unas críticas muy duras
caso. Yo, a ver, yo estoy muy crítico con la actitud de Mbappé. Yo advertí ciertamente contra su fichaje y no me arrepiento de haberlo hecho. Se pararon esas críticas porque yo consideraba una cosa, que estaba haciéndole mucho daño que esto no era positivo para el Real Madrid, pero es que por desgracia, como mi madre, mi primo, mi hermana y muchos más vieron, es que el Mbappé al final iba a ser destructivo, pero bueno, pero eso no es motivo para que haya ocurrido lo que ha ocurrido, mis bien hallados y queridos suscriptores. Eso no es motivo que, por ejemplo, para que usuarios que se muestren críticos con el trato que se está dando a Mbappé, quiero recordar que, por ejemplo, mi amigo Cibeles ha criticado a los dos, pero no le parece bien que estemos criticando a Mbappé mientras, por ejemplo, a otros jugadores hayan quedado fuera de estas listas de críticas. La opinión sería vender a los dos, pero no creo que se pueda vender a ambos. Eso es lo que se les quiere tanto a Vini como a Mbappé. Aparte, yo creo que Vini, sinceramente, el gran problema de Vinicius es si va a renovar o no. Si no renueva, pues no quedará otra opción que venderle. Yo no quiero venderle, yo creo que es reinsertable. Yo admito que le faltó el respeto a Xabi Alonso y le hizo la cama, como he dicho en el vídeo del tío, pero yo creo que es recuperable, ha pedido perdón y yo creo que te ha dado más de lo que te ha dado Mbappé y por eso de ahí que yo sea más favorable a Vini, pero con límites. O sea, yo creo que la temporada de ninguno de los tres grandes jugadores del Madrid, de Bellingham, de Vini y de Mbappé, ha sido defendible y no han ayudado a nada. Y también hay que reconocer los errores de planificación, como han dicho el tío en mis vídeos. Eso es lo que se les quiere decir. Pero a mí lo que me preocupa es eso, que estas divisiones que haya en el seno del madridismo puedan a romper amistades y crear enemistades y que nos lleve a una especie de guerra civil entre los madridistas. No merece el club que nos peleemos por nosotros. Es el club el que tiene que el que tiene que complacernos a nosotros y no nosotros al club. Nosotros estamos dispuestos a animar al Real Madrid siempre que el Real Madrid cumpla su meta y su finalidad, que es por lo menos, si no ganar, por lo menos competir y jugar bien. Dar la cara, porque hemos visto que lo puede hacer. Y aquí ha habido varios partidos en que no ha hecho lo que tenía que hacer, y eso es lo que se les quiere decir. También deseaba salir en defensa de mi amiga Olguita, que ha sido no amenazada, que yo creo que es la palabra que empleé en el short fue muy fuerte, pero sí insultada y faltada al respeto con unos ataques enormemente misóginos por parte del periodista Víctor Palacios. Mi jefe no quiso entrar en el tema, pero yo aquí lo hago y salgo a defender a mi querida Olguita. Eso es lo que se les quiere decir. Y esa es la razón por la que un humilde servidor ha subido esos dos shorts al canal. O sea, son temas que ya tocan, son futbolísticos. En el segundo se ha tratado de meter temas literarios, demostrando que no importa si los que nos oponíamos al fichaje de Mbappé teníamos razón o no. Es evidente que Mbappé generó mucho rechazo al haber jugado con nosotros y haber tardado tanto en venir. Pero a mí lo que me preocupaba era lo que estaba pasando incluso cuando estaba en el PSG. El entorno, un equipo, el PSG que dependía tanto de Neymar como de Messi y que esos no jugadores nos entendieron. Yo sí que sigo pensando, a pesar de lo que se dicen, que lo que falló en el PSG es que se fichó un montón de cromos, pero yo vuelvo a repetir que Mbappé sí que tuvo culpa, porque demostró una cosa, que Mbappé, si no ganas, o te deja tirado, o te hace pedazos, y que es una persona interesada y muy egoísta, y por esa razón yo no lo quería en el Real Madrid, pero ya no nos queda otra cosa que aceptarlo y apechugar con ello, porque el Madrid no lo va a vender, y tengo dudas de que las vacas sagradas del equipo se marchen, eso es lo que se les quiere decir. Pero eso no quiere decir que las personas que piensen que estamos siendo muy duros con Mbappé merezcan nuestro reproche. Eso es lo que se les quiere decir. Por ejemplo, ya se dijo, si ustedes han visto el short, que mi amigo Cibeles TV, por ejemplo, mi amigo Cibeles ha sufrido amenazas de muerte. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes, mis bien hallados suscriptores, por parte ya no de antimadridistas, no de culés, no de seguidores del Atlético o de otros clubes españoles. Ya sabe la mítica frase de mi querido Quillo Barrios. Lo que ha dicho Quillo Barrios es que solo hay dos cosas, madridistas y antimadridistas, y que aparte de los antimadridistas tienen otro equipo. Pues eso es lo que ha pasado. Es triste que ahora haya, por cierto, que ahora todos que ahora todo se haya polarizado y haya una guerra entre la comunidad entre los propios aficionados del Real Madrid, que esto era lo que ciertamente
y que nos hayamos convertido en el Jugadores Fútbol Club y no se piense en el equipo, eso es lo importante. De ahí que por eso pusiera esos ejemplos y comparase, por ejemplo, por ejemplo, Cimbelino, de la que ya hemos hablado. Cimbelino, que es su nueva esposa, la que le incita a la guerra contra los romanos. Hizo bien, al final mueren la esposa y el hijo, o los manda a matar Cimbelino, y al final toma la decisión correcta, que es derrota a los romanos, demostrándoles el verdadero poder. Ya hay algunos que dicen, y eso se los quiero decir yo, que Cimbelino, que es una de las obras más católicas de William Shakespeare, junto con Medida por Medida, en esta obra, pues qué casualidad, se enfrenta a Roma, gana Roma, pero decide seguir siendo parte del Imperio Romano y no solo eso, pagar el tributo. Hay muchos que vieron en esta obra de teatro, pues, una alegoría del enfrentamiento de la Inglaterra anglicana de los Tudor con el papado. Eso es lo que se les quiere decir. Y de ahí la importancia, por ejemplo, de Cimbelino, una obra que los críticos del catolicismo de Shakespeare no comentan. Eso es lo que se les... Y luego estaba también, por ejemplo, el caso de Agitofel, ese hombre que daba consejos al rey Absalón que derrocó a su padre, el rey David, por sus pecados, en un castigo de Yahvé, pero es evidente que Yahvé no le iba a quitar el trono. Y lo desactivó, o sea, no importaba que Agitofel tuviese razón, eso es lo que se les... Porque al final metió David a Cusai y le anuló, da igual, así que de nada nos sirve a los que criticamos el fichaje de Mbappé tener razón. Si no, de nada nos sirve tener razón, como dice nuestra amiga Olguita, si esto te excluye de las personas que verdaderamente quieres y crea un cisma y una división en el Real Madrid. De nada me sirve a mí haber tenido razón en este tema, eso es lo que se les quiere decir. Ahora nos queda juntos ir arrimando y apoyar todos al Real Madrid. Y lo mismo el caso de Thrawn. Y de ahí que puse el ejemplo. Al final, yo es que hay un personaje llamado Cerón, que esto fue cuando vimos a ver la película de 300, fui a verlo con esa persona a la que tanto quiero, mis bien hallados suscriptores. Cuando fui a ver a la película me di cuenta de que Cerón podría haber sido el héroe de la película. Sí, era una persona que había aceptado el dinero persa y había traicionado a los espartanos. Pero ¿qué hubiera pasado si hubiera aceptado el ofrecimiento de la reina Gorgo y hubiera convencido, señores, eso es lo que os quiero decir? Es verdad, yo estaba en contra de esa guerra. Creo que nuestro rey ha actuado temerariamente, pero por el bien de Esparta no podemos dejar que nuestro rey sea vencido por los paganos y por los infieles, por los persas. Sé que lo tenemos todo perdido, pero pido ciertamente convocar a una leva para defender a nuestro rey y partir a defenderle. Podría haber sido el héroe de la novela. El héroe de la novela podría no haber sido Leónidas. Podría no haber sido Delios, podría no haber sido la reina Gorgo, podría haber sido Cerón. Tuvo la oportunidad y la despreció. Haber tirado, miren, me han pagado, me han sobornado los persas, aquí tengo el dinero, que se lo coman. Yo ahora estoy con Esparta. Si hubiera dicho eso, hubiera sido el personaje más grandioso de la obra de teatro. Hay muchos que de esa trama la despreciaban y pensaban que lo mejor y lo mollar era, por ejemplo, el enfrentamiento de las Termópilas entre los espartanos y los persas. Había otra película también que a mí me gustó mucho, El León de Esparta, con ese actor que a mí me entusiasma, como es Richard Egan, porque es católico, en el que salía Ralph Richardson haciendo, por ejemplo, de Temístocles, por ejemplo. Yo se la recomiendo muy vivamente. Y luego ya, por supuesto, ¿y por qué se hace esto que se está haciendo en un principio? Se hace esto porque yo, caballero, se lo he dicho. O sea, por encima de todo, hay que hacer lo que nos decía y lo que nos aconsejaba Shanganji, por ejemplo, en esa maravillosa película, Al final de las dos torres. Eso no aparecerá en el libro, pero para mí es, aunque sea algo deuterocanónico o apócrifo, es que es algo que está en consonancia con el espíritu de Tolkien y es lo que la obra anhela. Aquí hay que luchar porque el bien triunfe en este mundo. Eso es el verdadero, es para lo que hemos venido aquí, para que se haga todo el bien que podamos. Al final, y esto lo aprendí mucho jugando al Baldur's Gate 2 Shadow of War, por cierto, quiero decirles una cosa. Si algún día, mis bien hallados y queridos suscriptores, llegamos a ser 1000 suscriptores, les prometo que haremos un vídeo analizando los diferentes videojuegos. El Baldur's Gate 1, el Baldur's Gate 2 Shadow of War, y el Neverwinter a lo mejor no, pero bueno. Pero vamos a analizar esos dos videojuegos. Así que, por favor, difundan la voz y pidan a sus amigos que se suscriban a este canal. Porque si llegamos a ser 1000, les prometo esos vídeos espectaculares. Eso es lo que se les quiere decir.
yo aprendí muchísimo. Yo creo que el Baldur Gates es lo que más me ha enseñado en la vida, junto con mis padres y mis queridos lasalianos, es mi influencia mayor. Yo cuando hice ese vídeo de he leído más de 3.000 libros, estuve a punto de decirle a mi tío que ese videojuego me había influido mucho. No descarto mañana tocar el tema de Baldur Gates, que me gustaría que se hiciera una película. No sé qué director lo haría, porque es que últimamente yo no veo un director en Hollywood que me convenza y que haga la película del Baldur Gates que yo querría ver, pero bueno, eso es lo que se les quiere decir. Y ahora, y antes de que se empiece esta crítica, mis bien hallados y queridos suscriptores, deseaba recomendarles a todos ustedes, aparte de felicitar a mi querido amigo Jaime Blanch, mi gran... sí, quería, antes de felicitar a después de felicitar a mi amigo, lo que se deseaba es recomendarles que vean el vídeo que ha grabado mi amigo el lector impune, que ha hecho un vídeo maravilloso, otra vez con una portada excelente, buenísima, de la novela de Las amistades peligrosas, de Chardelos de la Cloche. Eso es lo que yo les recomiendo que lo vean. Yo no he tenido la oportunidad porque hoy ya saben ustedes que Cronos es el más cruel de todos los dioses. Y eso es lo que se les quiere decir. Se me ha echado el tiempo encima y no se ha podido. Tampoco he podido ver el Away Day de Quillo, pero les prometo que ese vídeo se hará. Les prometo ver los respectivos vídeos, tanto el Away Days de mi amigo Quillo Barrios como también el vídeo de la crítica que ha escrito que ha rodado mi amigo el lector impune. Eso es lo que se les quiere decir, mis bien hallados. Mañana lo intentaremos, antes de grabar ese vídeo con mi jefe, don Alberto Balaila, sobre películas. Y sin más dilación, hay otra cosa. Es una cosa que quiero decirles para finalizar. Y con esto es con lo que me gustaría que se quedaran. Hay dos cosas que me preocupan, y es la excesiva polarización. De hecho, la novela que yo estoy leyendo habla de eso, de cómo poco a poco el ambiente, después de un ambiente de regocijo y alegría, debido a un hecho histórico que ocurrió en nuestro país, esa es la novela que yo estoy leyendo. Todavía no les voy a decir cuál es, lo verán muy pronto. A pesar de ese hecho, eh, la, el, el enfado, la crispación y el odio contra el otro acaban, y eso es lo que no me gustaría que acabara el Real Madrid, que acabara esto. Yo ya les digo que puede ser para largo, porque el Real Madrid no se enfrenta únicamente, no tiene un problema muy grave de planificación, no lo niego. Va a tener que hacer un esfuerzo tremendo en la defensa, va a tener que hacerlo en el medio del campo, fichar por lo menos un mediocampista creador y suplir a los que van a salir. Tiene que hacer una limpia brutal, o sea, pero yo creo que no se van a... El gran problema que yo veo es que no se asumen las culpas y se considera que los grandes culpables han sido el entrenador y no los entrenadores y no los jugadores. Y yo creo que ahí se equivocan, ¿cierto? Si seguimos así no cambiará, pero el problema que yo veo no es ese. No es fichar 4 o 5 defensas, un lateral o 2 laterales, no es fichar tampoco un mediocampista creador o un 9 al uso si lo puedes extraer. No es echar a los servicios médicos, como ya se ha dicho a ustedes, mis bien hallados suscriptores. Tampoco, mis bien hallados suscriptores, consiste en tener una plantilla más larga o echar a los servicios médicos y traer otro o cambiar el césped. El verdadero problema es la corrupción que hay de fuera del fútbol, ya tanto en el fútbol europeo como en el fútbol español. O sea, mientras sigas teniendo a un Tebas, a un Louzán y a todas las instituciones y al CTA sobre todo, y todas las instituciones del fútbol español colonizadas ya sabemos por quién, pero bueno. Y en Europa sigas teniendo a Ceferin, yo creo que seguiremos teniendo problemas y esto irá para largo, como ha dicho mi queridísimo amigo Iron San. Eso es lo que se les quiere, y esto se lo quiero prevenir a los madridistas, mis bien hallados y queridos suscriptores. Esto es lo que me gustaría decirles a los madridistas que vean este vídeo. No nos enfrentamos únicamente al entorno corrupto del fútbol español. Esto no ocurriría si los políticos y las élites españolas no lo permitiesen. O sea, yo creo que si ha ocurrido esto es porque los políticos lo han permitido. Así que no nos estamos enfrentando únicamente al entorno corrupto de la Liga, la Federación. Nos enfrentamos a una sociedad y a unos intereses creados. Y si desean saber más, por favor, yo les recomiendo mi crítica del Cinturón de Oro, donde hablaba de eso, de la conexión que existe entre el deporte y los sistemas políticos. Eso es lo que se les quiere decir. Por cierto, les recomiendo un maravilloso artículo de Juan Manuel de Prada, en el que
que contestaba al director del ABC, Julián Quirós, diciendo que si los jóvenes cada vez se estaban haciendo más religiosos y dejaban de creer en la democracia. Pues eso es lo que pasa. Cuando un sistema político, por muy bueno que sea, te falla, pues eso es lo que ocurre. Y ahora estamos aquí. Esta crítica, con esto ya se puede empezar. Lamento haber prestado 20 minutos de vídeo solo hablando de esto, pero bueno. Se debe decir una cosa, que Marta Marta es el tercer libro que le leo a este gran escritor, Enrique Álvarez, un escritor leonés pero afincado en Cantabria. En esto tiene algo muy parecido a José María Pereda. Este es el tercer libro que se le ha leído. Que, el primero que se le leyó me parece que fue el... Sí, fue una antología de cuentos que tenían una influencia muy parecida a Guy de Maupassant, por ejemplo, a Flannery O'Connor y también a Julian Green. Y luego, pues, y luego se leyó, por ejemplo, una serie de artículos muy interesantes llamado Un Dios no del todo cruel. Y tiene otro libro también muy interesante, de Garabandal, La risa de la Virgen, donde más o menos, donde va a criticar, va a hacer algo muy parecido en esta novela, mis bien hallados y queridos suscriptores. Va a criticar, por ejemplo, cómo la desidia o cómo la oposición de eclesiástica impidió, por ejemplo, cómo al haber negado las apariciones que no hayan reconocido las apariciones de la Virgen en Garabandal, un tema que ya trató, por ejemplo, con el que estuve hablando con mi amigo Thomas el autor de Penury City. Otra crítica que tengo por ahí pendiente, mis bien hallados y queridos suscriptores. Pues cómo ese hecho lo impidió, llevó a la apostasía y a dejar de creer a mucha gente. O sea, se sintieron muy decepcionados con este hecho. Yo no sé si las apariciones de Garabandal son ciertas o no, pero hay que tener muchísimo cuidado con estos aspectos. Eso es lo que se les quiere decir. Este escritor, Enrique Álvarez, es un escritor muy querido por De Prada. Tuvo algunas polémicas porque cuando por ejemplo, apareció el tema de cuando se estaba aquí en una campaña con el tema de la guerra en Siria, o estaba aquí una campaña para coger más inmigración, él dijo que en lugar de eso era más importante que el país fuera más cristiano y se le echaron todos los progres encima. Eso es lo que se les quiere decir. Y eso es lo que critica sobre todo es un tema muy interesante, que la Iglesia se vaya convirtiendo en una especie de ONG, y que se dedique más a las cosas del mundo, en lugar de a la evangelización. Eso es lo que se les quiere decir. Es un escritor que a mí me recuerda en cierta medida a José María de Pereda, por ejemplo, el autor de Sotileza, por ejemplo, o Peñas Arriba. Es un escritor que le pasaba un poco como al Atlético de Madrid le ha pasado hoy, que lejos del Wanda pierde muchísimo. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes, mis bien hallados y queridos suscriptores. Esta novela, pues a mí esta novela, Marta Marta, les leo el argumento, corre el año a finales del siglo XX y un obispo español de fama, que este obispo se llama Dioniso Fernández, por ejemplo, de fama entrañable, se dispone a anunciar por sorpresa a su diócesis y a todo el país que se ha persuadido de la inexistencia de Dios y que abandona el cargo y la institución. Sobre este asunto central se construye una historia compleja de hombres y mujeres creyentes y no creyentes que se enfrentan al gran escándalo de muy diferentes modos, con historias verdaderas, paralelas, que se van engarzando hasta conformar una trama de notable precisión y hondura, y que integra el aspecto coral y el retrato acabado de la intimidad de sus protagonistas principales. Marta Marta supone un desafío a la idea recibida de la inviabilidad de nuestro tiempo en una literatura de tema religioso católico, salvo que sea tratado de forma crítica o muy velada. Con la presente obra el autor se ha propuesto demostrar que, aunque de forma excepcional, aún es posible escribir una novela teológica en clave realista, no sólo de gran calado estético, sino además de interés apasionante para el lector de ficciones. ¿Saben? Esta novela dicen que parece ser que Juan Manuel de Prada llegó a decir que el obispo estaba muy inspirado en el cardenal Osoro, ya saben ahora que hemos pasado del cardenal Osoro a Cobo, que es ahora el arzobispo de Madrid, pero bueno, eso decían que estaba, pero vamos, no tiene por qué ser. O sea, yo no veía al cardenal Osoro saliendo a dar una misa
saliendo a dar una rueda de prensa diciendo o criticando, por ejemplo, que la Iglesia hubiera condenado a Hans Kung. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes, mis bien hallados. No lo veo haciendo, o sea. Lo que sí se critica es un poquito este ejercicio, o sea, es una novela donde el obispo Dionisio Fernández, del título, esto por cierto es una idea un poco Morris Westiana, esto que haya por aquí, pero Morris West lo hace con toda la mala uva del mundo, este autor lo hace para criticar. Esta novela Marta Marta me ha recordado un poco a una novela que a lo mejor Juan Manuel de Prada no conoce, pero yo, como soy un coleccionista de escritores católicos y me dedico a coleccionarlos, me recuerda a una novela que salió en la editorial El Funambulista, que se llamaba Muerte de un Papa, mis bien hallados suscriptores. Yo se la recomiendo. Es una novela de intriga fascinante sobre el intento de un terrorista de atentar en un cónclave. El cónclave sí, que acabó eligiendo a Benedicto XVI. Por cierto, que el autor Piers Paul Reed, uno de los últimos grandes escritores católicos, con el permiso de mis amigas Fiorella de María y Corina Turner, eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes, con el permiso de ellas dos, es el último gran escritor católico que queda en Inglaterra. Yo creo que tiene novelas como Al tercer día, donde especula qué pasaría si se demostrase que Cristo no resucitó, pero al tercer día. Pero bueno, son cosas que sí, lo hace desde una clave católica, o sea, juega con ese elemento. Es muy interesante porque también lo que hace esa novela es criticar al sector progresista de la Iglesia. Aquí lo que se hace es criticar al progresismo en general y cómo se ha infiltrado, por ejemplo, en la Iglesia. Lo hace de forma mucho más interesante y más realista. Mi amigo, el escritor leonés Enrique Álvarez. También es interesante comparar esta novela, por ejemplo, con La Regenta, porque se busca lo contrario. O sea, si lo que busca ciertamente es una campaña para demonizar a la Iglesia, el escritor Leopoldo Alas, La Vetusta, por cierto, que en realidad es Oviedo, mientras uno está afincado en Cantabria, el otro está afincado en Asturias. Eso es lo que se les quiere decir y es muy interesante. Pero mientras uno busca esto, el otro busca con su crítica todo lo contrario. Una crítica que la de Piers Paul Reed, que es más burkeniana, aquí es de una forma muy diferente. Esto es lo que se les debe decir. Se debe decir que los dos personajes principales de esta novela son el obispo, el Dionisio Fernández, que, bueno, que va a salir, pero luego va a hacer esta declaración explosiva diciendo que Dios no existe y que deja y que renuncia ciertamente a... Esto nos podría, por ejemplo, llevar a una novela como Lázaro, donde hay un papa al que obligan a renunciar y llega un papa conservador al que machaca sin piedad, el malvado y el canalla de Morris West. Pero bueno, eso es lo que se les quiere decir, mis bien hallados y queridos suscriptores. Pues después de esto es que tampoco ustedes esperen que el obispo hace mucho. O sea, es muy interesante, por ejemplo, la entrevista que le hace la periodista Andrea, diciendo que si está a favor de que se haya condenado, recordemos que todavía estaba Juan Pablo II, mis bien hallados suscriptores, era el Papa en aquel momento de vigencia, eso es lo que se les quiere decir. Y lo que busca es eso, es un hombre que lo que se critica es esto, que la Iglesia pues esté como ahora, o sea, es que parece ser que ha adelantado la Iglesia, o sea, que ha adelantado la Iglesia que hay actualmente y que me preocupa, más preocupada por el tema del ecologismo, el LGTBismo, la cuestión de los migrantes, la economía, todo menos su objetivo principal, que debería ser la predicación del Evangelio. Y eso es lo que se debería decir, mis bien hallados suscriptores. Y eso es lo verdaderamente preocupante, que se haya dedicado al Evangelio. El obispo se llama Dionisio Fernández, es muy... Y dice, bueno, y lo que se critica, por ejemplo, hace una crítica, por ejemplo, de estos obispos, por ejemplo, tanto Dionisio Fernández como su confesor, Julián Badía, que es otro sacerdote, que bueno, que vende una iglesia del buen rollo, muy progre, un mensaje optimista, no habla no cree en el infierno, no cree en el diablo, y muy que no se ocupa de los sacramentos, ni de la teología, ni de nada. O sea, eso es el personaje de Julián Bedía, eso es lo que se les quiere, que va a ser el hermano de otra. Esta es una... Y luego el otro personaje, como ya se dijo, es el de la monja Marta Baturren, que es el personaje que aquí se está... Es el del título, el de Marta Marta. Es una monja que se está dedicando más... que yo qué sé, parece como la Sor Lucía Caram esta, que se está dedicando más a la política, salvo es que esta quiere ayudar de verdad, o sea, que esta quiere dedicarse más o sea, hacer una reforma social, que ayude a los pobres, que ayude a los miserables, o sea, también esta iglesia existe, ojo, yo la he frecuentado.
O sea, hay ciertos ambientes donde esta iglesia existe. O sea, por ejemplo, está la parroquia de San Carlos Borromeo, que es una iglesia muy a la izquierda, que donde se llegaba a comulgar estaba también el Padre Ángel, por ejemplo, por ahí, es un sectores bastante progres de la iglesia. Esta crítica no creo que la pueda mandar a todos mis suscriptores o que a todos mis suscriptores les pueda gustar, pero es lo que hay, mis bien hallados suscriptores. Eso es lo que se quiere hacer. Lo que no se quiere es caer en el activismo, eso es lo que se les quiere decir. Eso es lo que se busca con esta novela. O sea, y sobre todo hay una especie de... Caemos en una especie de... criticando una iglesia un poco... O sea, se vuelve un poco a una iglesia del siglo XIX, o sea, esa visión de Cristo como un maestro de moral, como nos vendían tanto Ernest Renan como Strauss, o por ejemplo Bullmann. Eso es lo que... es una teología en la que hemos vuelto a caer y se denuncia el tema del modernismo. El modernismo también en las críticas están presentes, o sea, eso es lo que más o menos caen, por ejemplo, primero el obispo, luego Julián Bedía, que va a ser otro de los personajes que va a estar por aquí, y luego está, por ejemplo, el personaje de la Marta Baturren, que es la monja progresista que da origen al título, que es lo que se quiere evitar. O sea, que la iglesia se dedique, haga lo que, por ejemplo, están haciendo algunas organizaciones, que se están dedicando más al activismo, a preocuparse más por los inmigrantes, y no se está ocupando de la predicación del evangelio y de la doctrina, que eso es lo que se les quiere decir. Y es muy interesante porque el personaje de Marta Baturren pues sigue la línea, o sea, empieza siendo una monja progresista y dada a las causas sociales y al final es lo contrario de lo que va a pasar, por ejemplo, con la película esta de Fred Zinnemann, que a mí me parece repulsiva. O sea, está basada en una novela de Catherine M. Hulme, que es un testimonio autobiográfico de la propia autora, Historia de una monja, que la reconocerán por la película de Fred Zinnemann. Yo me mostré muy crítico. Mira, esa podría ser una de las películas porque mi jefe me ha dicho una cosa, qué películas yo considero sobrevaloradas, y una de ellas podría ser Historia de una monja, con Audrey Hepburn, que al final es la historia de una mujer que se mete, no se sabe uno por qué, no se sabe si tiene vocación. Yo creo que le pasa un poco como al personaje de la novela que estoy ahora leyendo, que se ha metido en el seminario y se acaba de salir. O sea, aunque yo prefiero eso. Yo prefiero una historia estilo, yo qué sé, Pepita Jiménez, de Juan de Varela o de Valera, por ejemplo, o la hermana San Sulpicio, o estas novelas de Armando Palacio Valdés, eso es lo que se les quiere decir. Yo prefiero mil veces eso, mis bien hallados y queridos suscriptores, que lo que pasa aquí. O sea, al final, si tú no estás seguro de tu vocación, salte antes de ordenarte como monje o como sacerdote o lo que seas. Hazlo. A mí no me parece mal. Pero lo que me parece mal es que una vez que te hayas ordenado, pues al final abandones la iglesia y te dediques ahí a una especie de activismo político. Yo quiero recordar que el guionista de Historia de una monja era un tío malévolo y perverso, que ya sabe, muy progresista. O sea, y el final ahí de la otra diciendo, uy, me voy a ir de la iglesia porque si no sigo en la iglesia no podría ayudar a los aliados a vencer a los nazis. ¡Mentira! ¿Cuántos sacerdotes colaboraron y ayudaron a los aliados a ganar esta guerra? Por favor, que no sea demagógico, que eso es lo que se les quiere decir. Eso es lo que... Y encima al final que rodaron el principio fue asqueroso. O sea, la tía riéndose. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me he ido de esta cárcel! ¡Ja, ja! ¿Serán? Hombre, por favor. Eso es una película que yo le tengo un profundo asco a Historia de una monja. Curiosamente, hace unos años se rodó la película contraria, que es Ida, del director polaco Paulikowski. Aquí le conocerán ustedes por Fuego Frío también, me parece que se llamaba la película, que es la historia de lo contrario, una monja que también tiene dudas y que antes tiene que investigar su pasado, descubre que en realidad es judía, que su familia había estado en Auschwitz y a pesar de todo decide seguir adelante con la ordenación y se ordena. Le pasa un poco como al personaje de La Europa moderna de Scott King, por ejemplo, que empieza siendo un profesor conservador, se va a Neutralia, que se supone que es la alegoría que Evelyn Waugh escribió de la España de Franco, y al final, lo que parece, caballeros, que va a ser la historia de una apostasía, al final, que va a ser
va a ser renegar del pensamiento conservador, acabamos con el profesor siendo aún más conservador y más reaccionario que antes. Pues eso es lo que me gusta. A ver, lo bueno de esta... A mí lo que me gusta es eso, la evolución de Marta Baturren. Yo creo que es una de las cosas más interesantes de esta novela, mis bien hallados y queridísimos suscriptores. Pero yo les advierto, los personajes más interesantes no son el obispo. Un obispo que también tiene toques, y que ya hemos visto la influencia la sombra de Hans Kung en esta novela. Y me ha recordado, por ejemplo, a a una novela que me gustó mucho. Supongo que algún día se le tendrá que hacer una crítica. Un vídeo, me refiero a El padre Elías, un apocalipsis de Michael de O'Brien. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes, mis bien hallados y queridísimos suscriptores. Algún día se deberá hacer una crítica de esa novela, la de El padre Elías. Recordarán ustedes que en el medio de esa novela, pues el personaje del padre Elías pues tiene que ir a un congreso donde aparece una especie de sacerdote progresista que quiere entenderse perfectamente con el político que encarna al anticristo. Ese personaje se llama Tillman, y yo en Tillman veo muchos de los rasgos y características que, por ejemplo, tiene Hans Kung, por ejemplo, el teólogo progresista, ya saben. Ese que teólogo, por cierto, muy apreciado por Arturo Pérez Reverte, un Arturo Pérez Reverte que también lo ha vuelto a liar, o sea, para criticar al Islam otra vez, porque nos libramos de los sacerdotes, de los tiranos y el clero imbécil. Oiga, señor Reverte, por favor, o sea, vamos a cambiar el total, o sea, yo tengo una lectura diametralmente diferente a la suya. O sea, al final, toda la barbarie y toda la crueldad de la Revolución Francesa, al final lo que han hecho es llevarnos a esta basura que padecemos del multiculturalismo. En realidad, precisamente son estos sacerdotes imbéciles que usted describe los que precisamente han mantenido al Islam fuera. El problema es que ahora la Iglesia se ha vuelto buenrollera y se dedica al activismo, y ahora quiere complacer más a Soros, que por ejemplo quiere complacer más al señor Soros que, por ejemplo, a los fieles y a Dios. Ese es el gran problema que yo le veo actualmente, pero bueno. Y hay otra novela también que yo les recomiendo. No es un escritor católico, mejor dicho, es un católico cultural. Me refiero a David Lodge, un escritor muy interesante que murió hace poco. Creo que, no sé si le dedicamos un vídeo, me parece, sí, a Terapia. Pues tiene una novela llamada Tan lejos como puedas llegar, o también conocido en este país, se tradujo como Cuerpos y Almas, diferente de... Almas y Cuerpos, perdón, Almas y Cuerpos, no Cuerpos y Almas. Cuerpos y Almas es la maravillosa novela de Massens van der Meer, que yo os la considero absolutamente de obligatoria lectura. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes, mis bien hallados y queridos suscriptores. La considero de obligada lectura, esa novela de Massens van der Meer, pero en Almas y Cuerpos, mis bien hallados y queridos suscriptores, pues se cuenta la historia de unos jóvenes que ven cómo el Vaticano II ha cambiado su visión de la Iglesia y cómo les ha afectado eso. Es algo muy parecido a lo que describe, por ejemplo, en el autor. Anda, por cierto, se me había olvidado. El diablo... ¡Ah, mira! Ya me acuerdo cómo se llamaba el libro de la antología de relatos. Se llamaba Soñar en serio. ¿Se acuerdan que les hablé de una antología de relatos que estaban inspirados en Julian Green, Flannery O'Connor y Guy de Maupassant? Pues se llama así. También, si les interesa, este autor tiene, por ejemplo, novelas como El trino del diablo y El sueño del ahogado, también en esta editorial, la edición Estantín, la hipótesis sobre la Verónica, El rostro oculto, que ya hemos hablado, de Garabandal, y Un viento raro, de la editorial Eolas, y Cuando llegue la gloria, de la editorial Tantín, y la última novela que ha escrito el gran escritor leonés aficado en Cantabria es El buen azar. De esa novela ya se hablará más adelante, porque seguramente la leamos y se escriba una crítica y se suba una reseña y se suba un vídeo a este canal, mis bien hallados. De ese tema ya hablaremos. Pero lo que se les quería contar es que Almas y Cuerpos es la historia de unos jóvenes que al final van en esta línea. Y en España, ¿qué novelas hay parecidas a esta, por ejemplo, de Marta Marta? Pues a mí se me ocurren dos casos. Una novela donde se critica el progresismo de la burguesía catalana y cómo la Iglesia poco a poco también se va haciendo cada vez más nacionalista y más progre. Ya está, en la novela que estoy leyendo actualmente también vemos este problema, una Iglesia que está más preocupada por predicar en catalán, mis bien hallados suscriptores, en catalán, y esto
a principios del siglo XX, no les digo más, en un momento que los progres alaban muchísimo, eso es lo que se les quiere decir, o mejor dicho, la izquierda alaba muchísimo. Pues se habla mucho y es una novela maravillosa que se llama Gangrena de Mercedes Salisach, una escritora muy buena que yo les recomiendo. Llegó a decir de mi adoradísimo Juan Manuel de Prada que era valiente como un león. Y otros dos escritores y otras dos novelas de un escritor valenciano que yo adoro, que me encanta su catolicismo. Me encanta su catolicismo porque es un catolicismo, es un catolicismo antijansenista, eso es lo que se les quiere decir. Bastante, muy de la calle, o sea, un catolicismo nada mojigato, o sea, es un poquillo viciosillo el Fernando Vizcaíno Casas. Me estoy refiriendo a La boda del señor cura, por cierto, de la que se hizo película. Creo que el Rafael Gil la adaptó al cine, igual que su otra obra, Las autonosuyas. Es La boda del señor cura y Hijas de María. Yo les recomiendo maravillosamente. Y tiene un sentido del humor bastante roto. Yo les recomiendo a Fernando Vizcaíno Casas. Es un escritor que yo, francamente, tienen que leer. Pero bueno, una vez que yo creo que ya he hecho las comparaciones pertinentes o a qué me recuerda la novela de Marta Marta, se puede seguir con el argumento. Lo más interesante de esta novela no son los personajes, no son ni el obispo ni la monja, aunque la monja es más determinante que el obispo, por ejemplo. Los personajes más interesantes son los personajes corales, es decir, o sea, por ejemplo, personajes como Arsenio, que es una persona que tiene cáncer o Hodgkin, cuya fe se le va a ir a... Curiosamente, según va evolucionando su enfermedad, la fe se le va agostando. O sea, ojo, la enfermedad no evoluciona como ustedes piensan. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes, mis bien hallados y queridos suscriptores. Un personaje que a mí me ha gustado mucho es el de Bulnes. No sé si es un periodista o qué, que tiene una mujer llamada Irina que se dedica mucho a la New Age, hace mucho yoga, mucho pilates. No sé si está con el tema del Reiki, que quiere adoptar a una niña china. Eso es lo que se les quiere decir, por ejemplo, mis bien hallados y queridísimos suscriptores. Eso es lo que me gustaría decirles a todos ustedes. Pues el personaje de Bulnes es absolutamente formidable porque también va a ser tentado por una antigua compañera suya, que no sé si es una poetisa, que se llama Tamar. Con ese nombre, claro, me tentarías a mí con ese nombre. Ya saben que Tamar, no sé si es la mujer con la que se acostó Judá, por ejemplo, Judá, y luego más adelante la que hizo que Abnón tuviera en fin, eso que los hermanos no deben hacer. Vamos a dejarlo así, mis bien hallados y queridos suscriptores. Es un nombre bastante sugestivo. O sea, si tiene una protagonista femenina, pónganle Tamar, es un nombre precioso. Igual que Betsabé. O Salomé, es un nombre maravilloso, Salomé. Sí, sí. Por cierto, una de las parientes de nuestro Señor se llamaba así, Salomé. Y digo pariente porque hermano muy posiblemente signifique primo. Y también el profesor Manuel Fonseca tiene una teoría muy interesante sobre el tema de los hermanos. Piensa que, por ejemplo, San José pudo, antes de casarse con la Virgen, pudo haber tenido un matrimonio previo y eso explicaría por qué Jesús tenía hermanos. Y me gusta la explicación. Yo vuelvo a repetir, por lo menos es una explicación ortodoxa que no es blasfema, porque podemos criticar de forma constructiva a nuestra iglesia, pero nunca atacar el dogma y la moral. Eso jamás. Esa línea roja nunca la crucemos, mis bien hallados suscriptores. No importa los pecados que haya cometido, pero nunca caigan en el más grave, que es el de la herejía o la heterodoxia. Ese es el más grave, mis bien hallados suscriptores. Bueno, el peor es la soberbia, claro, eso sí. Hay otros personajes. El personaje de Bulnes es enormemente interesante porque tiene dos cosas muy interesantes. O sea, explica una cosa, por ejemplo. Explica, la conversión y la compara con algo muy interesante, como son los juegos de rol. Si bien hemos criticado a Arturo Pérez Reverte, ahora me gustaría salir en su defensa. Yo reconozco y le doy las gracias a Arturo Pérez Reverte por haber defendido al tema de los jugadores de rol. Y esto es muy interesante porque los católicos también solemos ser muy criticados. Hay grupos católicos que critican a los jugadores de rol, o sea, me machacarían a mí porque yo soy un rolero, yo jugué muchísimo a juegos de rol y me encantaba, eso es lo que se les quiere decir. Es algo de lo que no me avergüenzo, igual que don Juan Manuel de Prada tampoco se avergüenza de escribir las máscaras del héroe, eso es lo que se les quiere decir. Pues yo tampoco me avergüenzo de haber jugado a juegos de rol en mi vida y
Estoy muy orgulloso. Si ahora no los juego es porque no tengo a nadie con quien jugarlos. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. Y luego, pues es muy interesante porque este personaje Bulnes, que parece que la fe se le va apagando, pero va poco a poco volviendo. Es un personaje, y a mí es una cosa que me gusta. Yo con este autor, con esta novela, la de Marta Marta, de Enrique Álvarez, pues he querido ver el vaso medio lleno con otros, medio lleno. En lugar de, yo ya saben ustedes que yo soy un pesimista. Quiero pensar que soy un pesimista esperanzado y no como diría Pío Baroja, que decía que un optimista en realidad es un pesimista mal informado. Eso es lo que se les quiere decir. Por cierto, un Pío Baroja que tiene mucho que ver en el tema de que el protagonista haya dejado el seminario. Yo no sé, y yo tengo una teoría. Tengo la sensación que cuando en las clases de literatura no es culpa de La Salle, porque La Salle no hizo más que adoptar el plan de estudios que le obligaba, que le han obligado los diferentes gobiernos. O sea, todo está montado para que hablar bien, por ejemplo, de la historia del siglo XIX español, que es una auténtica basura, y por ejemplo hablar bien pues, del siglo XX y hacer que los escritores más liberales y más de izquierdas queden todos maravillosos o hacernos creer que toda la cultura era de izquierdas, cuando no es verdad. Yo vi a muchos nombres que habían sido borrados o que no se hablaba de ellos o que solo se les citaba de forma episódica, y esto sí que me gustaría denunciarlo. Para mí, Lázaro Carretera ha hecho un daño terrible al mundo de la enseñanza con ese libro que hizo de literatura, haciéndonos creer que solo existía el grupo del 98, el del 14, el grupo poético del 27, el del 36, Cela, Miguel Delibes, y que todos eran muy malos, y que Franco era malísimo, y que toda la derecha es malísima, y que España es un desastre, y que había que reinventarla, y que la forma de reinventarla era ir a la modernidad, es decir, Europa nos va a salvar, y también mis bien hallados suscriptores, fuera la iglesia, y hagámonos más progres y más laicos. Eso es más o menos lo que más nos quería dar a entender el libro de literatura. Y si no, y si algunos piensan que yo estoy equivocado, y que, pues oye, que lo piensen, pero estoy cada vez más convencido de que yo tengo razón. No puede ser que haya muchos escritores que se les haya dejado de lado en ese tema. Yo tengo la sensación de que solo se buscó hacer una historia para un siglo y para legitimar precisamente el régimen en el que estamos ahora, el régimen del 78 y de la transición. Yo tengo esa sensación cada vez más grande y por eso es de agradecer que haya escritores como Enrique Álvarez y Juan Manuel de Prada. Pero a lo que vamos, mis bien hallados y queridísimos suscriptores. Bulnes hace una cosa muy interesante que yo ya he visto a otros dos escritores. Más o menos tiene la idea de hacer una especie de divina comedia, y es algo que también todos hemos fantaseado con ello, yo también, pero hay dos escritores que lo han hecho maravillosamente. Uno es, por ejemplo, el escritor Zygmunt Krasinski con su No Divina Comedia. Ese libro lo pueden encontrar en la editorial Cátedra, Letras Universales. Me han dicho que, eso sí, los polacos que me han hablado de él me han dicho que es un libro muy pesado y muy aburrido. Y luego está, por ejemplo, El Juicio Final. Ese libro a mí me encanta, del escritor Giovanni Papini. Yo se lo recomiendo, mis bien hallados suscriptores. Hay otros personajes, el de Michel Penagos. A mí Michel Penagos, que es la historia del converso, por cierto, un converso que paradójicamente va a confesarse con Julián Bedía, que es el confesor del obispo, o sea, y muy posiblemente casi el que sea el responsable indirectamente del desastre espiritual del obispo. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes, mis bien hallados y queridísimos suscriptores. Eso es lo que me gustaría decirles a todos ustedes. El personaje de Penagos para mí es el más interesante y ojalá se hubiera aprovechado muchísimo más a ese personaje, el de Penagos, es el converso. Yo, por lo que me han contado algunos conversos, pienso en algún compañero mío de la Asociación Católica Española de Tolkien, no voy a decir quién, porque los asuntos, si ustedes quieren saberlo, por favor, apúntense a la Asociación Católica Española de Tolkien y vengan con nosotros a hablar hablar o de Tolkien, del Hobbit o del Señor de los Anillos o a ver las películas que nos pone el padre Bernardo, que son muy buenas. Denle una oportunidad, hombre. Si usted es vallisoletano y ve estos vídeos, yo se los recomiendo enormemente. Eso es lo que se les quiere decir. Y además analizamos la obra de Tolkien en clave cristiana. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes, mis bien hallados y queridos suscriptores. Pues el personaje de Michel Penagos a mí me parece muy interesante. Es muy interesante porque si hubiera encontrado con otro personaje, creo que le habría sido de muchísima ayuda y que hubiera podido
Y esto es lo bueno, o sea, que el autor no cierra completamente la puerta a los personajes. Yo creo que permite, como los grandes escritores, que tú te imagines cómo va a acabar esta historia, porque yo tengo la sensación de que hay algunos personajes que son un poco non finito, como la historia del presidiario, que aquí aparece un presidiario, una especie de loco que va a ser un personaje que va a influir muchísimo, por ejemplo. Yo creo que en esta novela hay personajes que ganan más, hay algunos que, yo qué sé, ven como estaban en un problema grave y la situación mejora, hay otros que ven como su fe también va a mejorar, o sea, y que el tema y el catalizador es ese anuncio del obispo, es hacerles creer que Dios no existe, o hacerles creer que Dios no existe y su renuncia, eso es lo que se les quiere decir. Luego hay un personaje que a mí me dio muchísima pena, que es el del profesor Paco Vargas, un hombre que está casada con una mujer llamada Natalia, que es esta mujer que es asquerosamente perfecta, que se parece, por ejemplo, a la Maud Flanders, a la Maud Flanders de Los Simpson, por ejemplo. Es un personaje que es la típica, yo qué sé, que es que no sé, la farisea tampoco, porque es otra cosa, o sea, es un personaje que es uno de los justos, pero de los justos en el sentido negativo, o sea, de estas mujeres que parece que todo lo hace bien, todo es maravilloso, o sea, se dedica, por ejemplo, ha adoptado a un sobrino de su marido, por ejemplo, y también, por ejemplo, socorre a una mujer que es maltratada, pero es insoportable. Y encima, y el hecho de que sea un personaje tan asquerosamente perfecto hace que su marido la coja un poco de tirria y le hace sentirse como un fracasado. Y ese es el gran problema. Y gran parte de los problemas de Paco Vargas es eso. O sea, cae en una espiral autodestructiva, por ejemplo. Le da al alcohol, por ejemplo, y a otras cosas. Y o sea, había conseguido un puesto en un colegio concertado de los Escolapios y le despiden. Y a este hombre se tiene que malvive haciendo traducciones. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. Es de lo que vive, de hacer traducciones. Y así malvive este personaje. Y encima va a hacer algo terrible. Va a tener una relación con un personaje llamado Diana Serantes, por ejemplo. También me parece, no sé si tenía también una academia de inglés este personaje. Es que esta novela se leyó, no sé si hace 2 años o 3. Va a tener va a dejar a una persona embarazada y este personaje es asombroso, el personaje de Diana Serantes, o sea, eso va a ser un personaje que va a seguir adelante a pesar de lo mal del asunto, ¿no? Y eso es lo que se les quiere decir. No les voy a contar un poco la historia de su hijo, pero es enormemente interesante. Es una lástima que este personaje, el personaje de Diana Serantes, por ejemplo, no haya encontrado otro personaje que le habría sido de muchísima ayuda, por ejemplo. Si este personaje hubiera, Diana Serantes hubiera encontrado a otro de los personajes, yo creo que muy posiblemente el destino de este personaje no le habría ido tan mal. Por ejemplo, esta mujer, esta Natalia, también es la hermana del tal Julián Bedía, por ejemplo, que era él, y tampoco la soporta, o sea, tampoco la soporta. Es una lástima. Yo creo que hay también hay en esta novela ocurre de todo, actos de violencia, asesinatos, suicidios, o sea, es una novela que contiene muchos de los elementos que lo van a hacer, que lo van a hacer enormemente interesante, pero uno tiene la sensación de que en ocasiones esta novela es un tanto un non finito, mis bien hallados suscriptores, la sensación de que pero esto yo creo que el autor lo hace a propósito para que cada uno pueda imaginarse cómo quieren que acaben los diferentes personajes. Yo ya les he dicho que a mí el personaje de Bulnes, yo quiero decirles una cosa, que a mí la crítica que escribió, que no está tan deslavazada como esta del libro, del vídeo, me pareció muy buena y me ha ayudado muchísimo a recordar todo lo que había pasado, mis bien hallados y queridos suscriptores. O sea, a mí hay un personaje, yo creo que en esta novela, como ya se les ha dicho, tiene personajes que salen mejor parados unos que otros. Hay unos que pierden y otros que ganan. Hay dos especialmente que pierden, uno personaje que ya lo he dicho, que es que va a quedar, que al final va a ser la responsable de lo que le pase a otro personaje y luego va a haber otro que yo creo que lo ha sacrificado absolutamente todo y ha salido perdiendo. Eso es lo que se les quiere decir. Esta novela yo creo que también me ha recordado a otras dos novelas que son muy interesantes, mis bien hallados y queridísimos suscriptores.
Me ha recordado a dos grandes escritores católicos que han escrito este tema. Me estoy refiriendo, por ejemplo, y es muy interesante, me han recordado, por ejemplo, al Graham Greene del Poder y la Gloria, por ejemplo, porque también trata este tema como una persona que está en pecado, a pesar de ser un pecador, sigue siendo un sacerdote. Esto también un poco pasaba, por ejemplo, en el cónsul honorario, por ejemplo. Eso es lo que se les quiere decir, también de Graham Greene. Y luego está otra novela también muy fascinante, como es el caso de, mm, de San Manuel Bueno Mártir, la novela de Miguel de Unamuno, también demostrando una cosa, que no que aparte de las buenas obras también es necesaria la fe, no puede ir lo uno sin lo otro, mis bien hallados y queridos suscriptores, y es por eso que esta novela es enormemente interesante, mis bien hallados y queridos suscriptores, y es por eso que se la recomiendo muy vivamente, aparte de alertarnos contra esta deriva modernista de la Iglesia que tanto daño le ha hecho, que ya saben ustedes, el modernismo fue condenado por el Papa Pío X, eso es lo que se les quiere decir, y en un principio no sabía, el hecho de intentar hacer una iglesia aparentemente más cercana a la ciencia y más moderna, a la postre no hace una iglesia mejor, sino que al final acaba destruyendo a la propia iglesia y haciéndole mucho daño. Esto lo han dicho, por ejemplo, grandes tradicionalistas, pienso en los Gambra, o Miguel Ayuso, o el padre, o el padre Sayés, por ejemplo, a José Antonio Sayés creo que se llamaba, por ejemplo, creo. Lo recuerdo que en un principio los modernistas no tuvieron éxito hasta que en la década de los 60, debido a la revolución sexual, sobre estos libros yo creo que ya se les recomendó, por ejemplo, La revolución sexual de Gabriele Cubi, creo que se habló de este libro cuando, por ejemplo, se analizó el libro de la crítica de Seréis como dioses, de otra novela, una obra de teatro de Gustave Thibon, que el propio Juan Manuel de Prada alabó, igual que este maravilloso libro, mis bien hallados suscriptores, y eso es lo que se les quiere decir. El gran problema que yo veo actualmente es ese. Es eso, o sea, esa, el modernismo empezó a introducirse en la vida de los feligreses. Lo que criticaba la novela esa de Almas y Cuerpos de David Lodge, mis bien hallados suscriptores, en la editorial Impedimenta, criticaba eso, cómo el modernismo y cómo fue la flexibilización de la moral sexual lo que permitió la introducción del modernismo, que había fracasado. Por ejemplo, vemos, por ejemplo, ese sacerdote llamado Luigi, por ejemplo, que tanto criticó François Mauriac, por ejemplo, en su vida de Cristo. Es lo único interesante de ese libro, es lo que se les quiere decir. Como O'Tyrrell, por ejemplo, ese jesuita que también al final acabó dejando la iglesia. Vemos cómo. Y también es interesante recordarlo y compararlo con esa obra de teatro que dio lugar a una maravillosa película, se llama Ordet. Vimos que ese Kai Munk, que fue el autor, fue víctima de los nazis y fue ejecutado por ellos. Ese sí que fue miembro de la resistencia y colaboró con ella de verdad. O sea, algo que es verdad que es un pastor protestante, pero oye, esto demuestra una cosa, que uno puede ser verdaderamente miembro de la iglesia y oponerse al fascismo, al nacionalsocialismo, al comunismo o cualquier ideología totalitaria que se le precie. Eso es lo que se les quiere decir. Pues Kai Munk aparece, saben ustedes que en la película hay una especie de sacerdote, un pastor joven, que critica, por ejemplo, los milagros y los milagros y, por ejemplo, cualquier cosa que no sea vamos, que cualquier cosa que, por ejemplo, no la creamos posible científicamente. Eso es lo que. Y que éramos despiadados sin piedad. Ordet seguramente pueda ser una de las películas de las que hablemos mañana el tío y yo, ¿no? No sabría yo decirles, mis bien hallados y queridos suscriptores. No sabría yo decirles por dónde vamos a ir. Pero eso es lo que quiero decirles. O sea que es muy interesante todo esto. Y lo que preocupante es eso, que podamos caer en esta deriva. Lo interesante es que, por ejemplo, hay un personaje, el personaje de la monja Marta Baturren, que yo creo que va a escapar mucho mejor librado y creo que la vida le va a enseñar una lección. O sea, el autor podría haber sido mucho más cruel, y una de las cosas que yo le agradezco es que desde un realismo
o desde un pesimismo esperanzado. O sea, el autor no hay, Enrique Álvarez no haya sido cruel en absoluto y haya permitido incluso a los personajes que a lo mejor pensamos que hayan sido más desagradecidos. O sea, hay personajes que yo creo que van a recibir. Es una lástima porque Michel Penagos me hubiera gustado, o ese personaje del presidiario o del loco, el presidiario o el loco, que me hubiera gustado que hubieran tenido un mayor desarrollo en esta novela, mis bien hallados y queridos suscriptores. Es una lástima, eso sí que podría ser interesante haberlo, que se hubiera podido desarrollar, mis bien hallados suscriptores. Finalmente, cuando se escribió esta novela, la crítica de esta novela, mis bien hallados suscriptores, en un principio no le había dado la nota máxima, pero yo consideré que Enrique Álvarez había hecho un grandísimo esfuerzo y que merecía estar en mi top 10 de mejores novelas del año en que se leyó. No sé si fue hace 2 o 3 años, ya saben ustedes que el tiempo pasa y ya no soy consciente de lo que ocurre. Supongo que cuando se suba al canal la siguiente crítica les podré decir cuándo se hizo la crítica de Marta Marta. Así que en un principio, aunque la crítica tenía un 4,5 sobre 5, ahora le voy a dar la máxima nota, un 5 sobre 5, mis bien hallados suscriptores. Yo es un libro que les recomiendo y espero que, por ejemplo, tengan ustedes la oportunidad de conseguir esta obra. Y si no pueden conseguir Marta Marta, hagan un favor y en nombre de mi admirado Juan Manuel de Prada, que aunque no le guste este canal, aquí vamos, todos los libros que a él le gusten, vamos a intentar reseñarlos aquí para intentar ayudar a su labor. O sea, ya no solo que yo me beneficie con las recomendaciones literarias de Juan Manuel de Prada, es echarle también una mano. Aquí es un ejercicio puro y duro de simbiosis, de ayuda mutua. Bueno, yo no espero nada de él, pero oye, pero hombre, como diría el gran Oscar Wilde, bien o mal, lo importante es que se hable. Eso es lo que se les quiere decir. Y eso es lo que. Y así que si ustedes no pueden conseguir Marta Marta, intenten conseguir otra de sus obras. Por ejemplo, sé que a De Prada le gusta Garabandal, la risa de la Virgen, por ejemplo, pero quizás lo más fácil sea conseguir la última, que ya saben que si vieron mi último unboxing, habrán visto que el buen azar está por allí. Bueno, espero que este vídeo haya sido de su agrado, mis bien hallados y queridos suscriptores. Seguramente me haya dejado. Ah, sí. En el tema de los juegos de rol y el tema de los católicos, me gustaría también, sé que una de las personas que más o menos también ve con simpatía, aparte del periodista Alfonso Merlos, es el gran periodista Pablo J. Ginés. Les recomiendo adquirir su libro Conversos, Buscadores de Dios, donde él en ese libro pues recogió los testimonios de conversos que había hecho para su canal para el canal Religión en Libertad, donde trabaja, ese periódico digital que es el diario más seguido. Así que yo les recomiendo también la adquisición del libro de Pablo J. Ginés, Conversos Buscadores de Dios. Y con eso hay una cosa, por ejemplo, gracias a eso conocí a James Spann, que es un rolero católico, es un jugador de rol, es un creador de juegos de rol que es católico y se convirtió gracias también a la obra de Tolkien. Así que por favor, si les ha gustado este libro, por favor, denle like a esta crítica, posten comentarios interesantes. Si lo han visto este vídeo por primera vez, suscríbanse, compártanlo con sus amigos y espero que podamos volver a estar juntos muy pronto. Y que Dios los guarde a todos ustedes, mis bien hallados suscriptores.